Bueno, hubo un problema con la, como le estaba diciendo a Simón, Naomi, con la grabación de la clase pasada, porque después que se cerró la clase, me arrojó un error. Entonces, por eso yo ahora quiero que hagamos la clase completa para no tener este problema, no sé qué habrá pasado, porque en el otro curso la verdad es que no he tenido problemas con la grabación de la clase. Entonces, vamos a ver la norma esta, la 31.000. Y terminando de ver la norma, yo les... por eso la idea es no ocupar todo el tiempo en esto, para que ustedes también darles el tiempo para que durante parte de la clase ustedes puedan hacer la prueba, que como les digo, es súper sencilla. Mira, son 7 preguntas que incluso las voy a mostrar ahora. Cuando terminemos de ver la norma, les voy a mostrar la prueba antes de mandársela, se las voy a mostrar, la leemos, si tienen alguna duda, la vemos enseguida y después ustedes la responden. La idea es que ustedes elijan la alternativa que ustedes consideren que es la correcta y me pongan en no más de 3 líneas, de forma muy resumida, por qué ustedes consideran que esa es la opción que corresponde. ¿Ya? Es súper sencilla. Me interesa con sus propias palabras porque quiero saber si en realidad entendieron el concepto, porque si yo no les voy a pedir que me den una definición, porque no tiene sentido eso, aprenderse las cosas de memoria. Yo ya le he dicho que eso es la parte más mala que uno puede tener como profesional, de aprenderse las cosas de memoria. Siempre tiene que estar apoyándose en los documentos. ¿Ya? Seguimos entonces con el tema de la norma, la terminamos de ver hoy día y les mando la prueba y cerramos el capítulo de hoy. ¿Les parece? Simón, y estamos los tres, no me parece, ¿correcto? Sí. Sí, estamos los tres. Perfecto. Ustedes llegan tempranito porque como están haciendo la práctica, yo me da risa, porque yo decía, los pobres se levantan tempranito como están haciendo la práctica, pero mira, yo creo que lo bueno es que lo están haciendo y dentro de todo, por lo menos han podido avanzar eh, para que puedan tener esta parte de la carrera completa. Bien, nosotros habíamos quedado, lo que les iba a comentar, la clase pasada se mencionó en alguno de los documentos, ya no me acuerdo cuál era, pero se mencionó una norma que era la 17.034, y yo les dije que iba a averiguar de lo que era, no sé si se acuerdan, yo la tenía anotada acá. Y estuve viendo que esa norma es bastante nueva, del año 2016, y se refiere a todos, el nombre es requisitos generales para la competencia de los productores de materiales de referencia. Esta norma, yo la verdad es que no la conocía, primera vez que la escucho, y la verdad es que lo que son, esta norma aplica a los que fabrican, por ejemplo, todo lo que son los materiales de referencia, no sé si ustedes saben a qué se refiere, No. ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando se hace un análisis de un mineral, lo que se hace es comparar una lectura contra un patrón. Y esos son materiales de referencia. Por ejemplo, cuando yo quiero medir un pH, normalmente para verificar si la lectura es correcta, yo comparo contra una referencia, contra un patrón de referencia. Y estas son los que fabrican esos materiales de referencia, ¿ya? Así que es una norma relativamente nueva, y yo la verdad es que no la conocía, pero es bueno que vamos viendo que efectivamente el mundo está generando una cantidad de normas impresionante. Así como avanza la tecnología, la normalización tiene que ir acompañando este avance de los cambios tecnológicos. Eh, Así que es una norma, como les decía, que está acá relativamente nueva. Mire, por definición, el productor de un material de referencia dice que puede ser un organismo público o privado, que es completamente responsable para planificar y gestionar proyectos, asignar y decidir valores de propiedades e incertidumbres pertinentes, emitir certificados de materiales de referencia,
Acá, material de referencia. Dice, material de referencia caracterizado mediante un procedimiento metrológico validado para una o más propiedades específicas, acompañado por un certificado. Por lo tanto, lo que yo les decía, un material de referencia, por ejemplo, puede ser el patrón que yo ocupo para determinar si el pH que estoy midiendo es el correcto. Ya. Entonces, veamos. Listo. Nosotros habíamos quedado la clase pasada en liderazgo y compromiso, que esta había sido la última lámina que nosotros habíamos visto. Continuando. Un segundo. Sensible. Acá estábamos, ¿ya? Entonces, nosotros estábamos hablando del liderazgo y compromiso, cuando estábamos hablando de esta norma de la 31.000, que ya vimos que nos ayuda a gestionar los riesgos, y como yo ya les he mencionado, el riesgo es un elemento que se incorporaba en todas las normas de sistemas de gestión, también en todas las normas que tienen que ver con acreditación de organizaciones de tercera parte, así que el cómo manejar y controlar el riesgo hoy día es un tema que es bastante importante y como yo les decía, ustedes después se dedican a temas como este, se van a dar cuenta que saber y conocer esta norma nos va a ayudar a elaborar las matrices de riesgo como la que vimos en la clase pasada, donde yo voy eliminando riesgos potenciales de finalmente no poder cumplir los objetivos como empresa, ¿ya? Esa matriz, si ustedes se fijan, que era una matriz bastante grande, bueno, la cantidad de elementos que va a tener una matriz de análisis de riesgo obviamente va a depender del tamaño de la organización y del área que yo esté cubriendo, ¿ya? Pero la verdad es que las matrices se hacen, lo hace cada organización y como vimos, esta asignación de probabilidad de ocurrencia o de importancia va a ser dado por cada una de las organizaciones. Recuerden que estas normas son guías, ¿ya? Son guías que me van orientando cómo hacer las cosas, pero cada empresa es un mundo, por lo tanto, cada empresa tiene que construir sus propias matrices y hacer sus propios análisis. ¿Ya? Aquí no hay una receta que diga que para una empresa que fabrica tubería, la matriz de riesgo es esta. Cada empresa tiene que construir sus propias matrices, ¿ya? Entonces, nosotros, cuando estábamos hablando de esta norma, ¿no es cierto?, vimos que existía un marco de referencia y dentro de este marco de referencia nosotros vimos que estaba el primer elemento, era el liderazgo y compromiso, ¿ya? Cuando hablamos de liderazgo y compromiso, estábamos hablando de la alta dirección, ¿cierto? Que es quien tiene que manifestarse respecto de... Denme un segundo. Voy a ver. Déjenme ver. Solo un segundo. Hola, Mario. Mario Hola, siempre tiene profe. problemas. Ah, ¿cómo estás, Mario? ¿No tuviste Bien, ¿y problema usted? con...? Bien, qué bueno que no tuviste problema con el micrófono. Mario, solamente haciendo un resumen, la prueba se las voy a... vamos a terminar de ver ahora lo que nos queda de la norma, porque la prueba se las voy a mandar por mail. La vamos a revisar antes de yo mandársela, por si tienen alguna duda o algo que no entiendan, la revisamos, yo se la mando por mail, y desde el que yo se las mande, ustedes tienen 24 horas para mandármela de vuelta, ¿ya? Ok, Estábamos revisando que nos queda, tenemos la clase de hoy y después tenemos la del primero, del 8 y la última sería el 15. Esa es nuestra última clase. Hoy día nosotros vamos a terminar de revisar la norma, luego la próxima clase, que es el primero, porque la próxima semana hay un receso, la próxima clase, que es la del primero, vamos a hablar de todo este tema de cómo integrar las normas, y en la siguiente, digamos, en esas tres últimas clases vamos a revisar todos estos temas.
Nosotros tenemos una prueba para el día 8 y lo vamos a hacer igual que ahora, ¿ya? Yo se las voy a mandar, por eso hoy día vamos a hacer vamos a terminar de ver la norma de una vez, sin parar, revisamos la prueba, terminamos la clase y yo se las mando por mail para que ustedes me la devuelvan. Va en un archivo Word, así que ustedes ahí me colocan su nombre y me la mandan de vuelta con la respuesta. Como yo les dije, 7 preguntas con alternativas y solamente lo que necesito es que me elijan la alternativa y me digan por qué eligieron esa alternativa. La idea es que no ocupen más de 3 líneas para que nos acostumbremos a expresar las ideas en forma resumida, ¿ya? Y lo que necesito que lo describan es con sus propias palabras, ¿ya? Entonces, nosotros estábamos hablando del compromiso de la alta dirección, ¿no es cierto? Y por qué es importante en la organización este compromiso de la alta dirección. Están explicados, ¿no es cierto? La norma explica cuál es la importancia de este liderazgo y dentro de algunos de los elementos que menciona está la importancia de que tenemos que alinear esta gestión del riesgo con respecto al objetivo, la estrategia y ya vimos que la cultura de las propias organizaciones, ¿ya? También tenemos que abordar todas las obligaciones que tiene esta organización y también con los compromisos que en algunos casos son voluntarios. Recuerden que nunca se nos tiene que olvidar y perder de vista que nosotros tenemos que cumplir con los requisitos legales y reglamentarios. Recuerden que ese es un punto tremendamente importante y que nunca tenemos que perder de vista. Lo otro también importante y que aparece en el penúltimo punto es el seguimiento sistemático de los riesgos. Como ya hemos visto, y en todas las otras normas que ustedes también vieron, la 9.000, la 14, la 45.000, siempre las normas lo que piden es que yo tengo que mantener un seguimiento en forma permanente de los elementos que yo he considerado que son importantes. Por ejemplo, yo no saco nada con hacer una auditoría interna y por no repetirla nunca más. Yo no saco nada con hacer una calibración de un equipo y por no calibrarlo nunca más. Siempre tenemos que hacer en forma sistemática, ¿no es cierto?, el control que todo se está cumpliendo en forma permanente. Lo mismo pasa con los riesgos. Si yo determino que hay algún riesgo asociado, bueno, yo tengo que estar haciendo un seguimiento para determinar que efectivamente ese riesgo está dentro de control. Por ejemplo, a mí me pasó el día de ayer, que se incorporó una persona a trabajar y dentro de las cosas tienen que firmar y tienen que leer un manual de la empresa, donde dentro de muchas cosas la persona tiene que declarar si tiene algún conflicto de interés. ¿Y cuáles son los conflictos de interés para personas que trabajan acá, que vengan de empresas que nosotros, por ejemplo, podamos auditar? ¿Ya? Entonces, la persona me comentó que tenía parentesco con personas que trabajaban en algunas empresas, y en ese caso, si nosotros vimos en la matriz de riesgo que había algún elemento relacionado con qué características tiene que tener el auditor que yo voy a enviar a una empresa para que haga una auditoría, y dentro de eso está que no tengan relación de parentesco, bueno, a este auditor, evidentemente, yo no lo puedo mandar a esa empresa, ¿ya? Entonces, eso, ¿cómo yo hago este seguimiento sistemático de estos riesgos? Bueno, estar verificando permanentemente que las personas que ingresan a la compañía declaren, ¿no es cierto?, sus conflictos de interés para yo poder ir descartando ciertas empresas que esas personas en particular no debieran visitar. ¿Está quedando claro? ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, Ya, bueno. sí, profe. Qué bueno. Oye, siguiendo entonces con este punto del liderazgo y compromiso, es importante también que obviamente las altas direcciones de las empresas, que ya sabemos que la alta dirección puede ser un gerente general, un presidente de un directorio, ¿no es cierto? Dependiendo del tamaño de la organización, tienen distintos nombres, pero por eso la norma se refiere a la alta dirección, que es claramente la máxima autoridad. Tienen que, obviamente, estar informando permanentemente de la supervisión que ellos hacen respecto de esta gestión del riesgo, ¿ya?
¿Y qué se espera de esto? Que estos riesgos sean adecuados cuando yo establezco los objetivos que tengo de mi organización. eh, que obviamente hay que en algunos casos hacer algún tipo de inversión para yo mantener controlado mi riesgo. Los riesgos tienen que ser adecuados a mi tipo de organización y por eso yo les digo que aquí uno no puede copiar información. O sea, yo no le puedo copiar, por ejemplo, la matriz de riesgo que tiene mi competencia, porque claramente los riesgos dependen no solamente de el tipo de empresa que se trate, sino que ya vimos, por ejemplo, de la cultura, del tamaño de la organización, hay una serie de otros factores, ¿ya? Y lo importante también es mantener el concepto de la comunicación de los riesgos. Por ejemplo, si yo traduzco los riesgos en una matriz, bueno, importante que esa matriz sea conocida por toda la gente. ¿Ya? Entonces, dentro de los elementos importantes está justamente de la importancia que tiene las actividades que hace la alta dirección de la empresa. ¿Ya? Hay un punto que también se refiere a la norma, que como yo les decía, esta puntuación es la misma que tiene la norma, así que el 5.3 es de la 31.000, habla de la integración, y en esto se refiere a que el riesgo lo tiene que gestionar cada parte de la organización. Eh, ahora, porque, por ejemplo, la matriz que nosotros vimos estaba relacionada con una actividad dentro de esta organización, que era todo lo referente al tema de la calidad, ¿ya? Y a todo lo que se refería a salud, calidad, salud, seguridad y medio ambiente. Pero, por ejemplo, el área de bodega acá debiera tener su propia matriz de riesgo. Dentro de las organizaciones tienen que estar identificados, debe estar identificada la matriz de riesgo por cada actividad, ¿ya? Ahora, eh, todos los integrantes de la organización tienen que ser capaces y son responsables de gestionar el tema de los riesgos. Por lo tanto, por eso es importante que exista esta difusión y esta comprensión de toda la gente respecto de los riesgos que están identificados dentro de la organización. Cuando hablamos acá del diseño, eh, cuando yo hablo del diseño, cómo voy a diseñar y cómo voy a trabajar con respecto a los riesgos que yo voy identificando, ¿ya? Cuando lo primero, y aquí es importante, es que yo tengo que entender muy bien la organización. Y ahí vuelvo a insistir, por eso aquí nos sirve copiar y pegar aquí no sirve. Yo tengo que levantar mi propia matriz, ¿no es cierto? Yo tengo que trabajar mi propio diseño e identificar mis riesgos como organización, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tengo que hacer un análisis de todo lo que es el contexto externo a mi organización y dentro de eso están, como salen ahí, ¿no es cierto?, factores sociales, factores culturales, políticos, legales, reglamentarios, que es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, tecnológicos también, eh, las relaciones, las percepciones, valores, las relaciones contractuales, la complejidad de las redes y las dependencias, todos esos son elementos que yo tengo que tener presente al momento, ¿no es cierto?, de identificar estos riesgos y trabajarlos finalmente en una matriz. Entonces, cuando hablo ahora del contexto interno, cuando yo hago mi análisis de la organización hacia el interior, bueno, lo primero que tengo que analizar, ¿no es cierto?, cuál es lo típico que hoy día tienen las organizaciones, que son la visión, la misión y sus propios valores, cuál es la estructura de la organización, los objetivos, la estrategia, la cultura. Ya hemos visto que ese es un tema importante de la organización. Bueno, todo lo que son las normas, los reglamentos, estamos hablando en forma interna, ¿no es cierto? Y también el tema del recurso humano. Ya. Si quieren en algún momento comentar algo, ahí me van diciendo. ¿Ya?
Todo esto que está aquí, ¿no es cierto?, tiene que ver con el diseño, y también dentro de este análisis al interior de la empresa, también tengo que tener a la mano el tema de datos, relación entre las partes interesadas, pero interna, ¿ya? Porque recuerden, y como ya le estaba diciendo, este análisis de los riesgos yo lo tengo que hacer por área, pero obviamente todos somos responsables de mantener el control de estos riesgos. Aquí hay otro punto que habla de, se refiere a la articulación del compromiso con la gestión del riesgo. ¿Y qué se refiere aquí particularmente? Que la alta dirección, y aquí habla de los organismos de supervisión, que muchas veces son, por ejemplo, las áreas de QHSE, que es calidad, salud, seguridad y medio ambiente, muchas veces dentro de la organización, tienen que demostrar un compromiso permanente para gestionar el riesgo, ¿ya? Por eso es importante que cuando, y ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Si algo no está escrito, no existe; si algo yo no lo puedo medir, tampoco lo puedo controlar. Entonces es importante que todo este análisis de los riesgos que nosotros hacemos sean conocidos y sean difundidos dentro de la organización. Y cuando yo los voy analizando y voy determinando cuáles son los riesgos, los tengo que gestionar y los tengo que tener permanentemente controlados. Yo aquí, la verdad es que no voy a ir leyendo una por una esta lámina, porque la idea es que después ustedes se tomen el tiempo. Lo que más me interesa a mí es que ustedes tengan claro cuál es la idea respecto a esta norma. Cuando se refiere aquí a asignación de roles, autoridad, responsabilidad y obligaciones, claramente cuando yo determino un riesgo, si ustedes se recuerdan en la matriz que vimos como ejemplo en la clase pasada, salía quién tiene que hacer el control sobre ese riesgo y verificar que los elementos que yo determiné para hacer un seguimiento efectivamente se estén controlando, ¿ya? No necesariamente es la persona que lo hace la actividad, sino que es quien hace el seguimiento para determinar que se están cumpliendo, ¿no es cierto?, y que se están controlando los riesgos, ¿ya? Entonces, eh, dentro del punto, ¿no es cierto?, que se refiere al diseño o al establecimiento de mi riesgo, nos tenemos que asegurar que existan esta asignación de responsabilidades para hacer esta supervisión y control de los riesgos, ¿ya? Ahora, ya sabemos que si yo determino un riesgo, ese riesgo significa que yo como empresa al final del periodo voy a determinar que mis objetivos no se cumplieron. Si yo tenía como objetivo aumentar las ventas en un 10% con respecto al año pasado, y yo determiné que había un riesgo dentro de mi organización porque por ejemplo, el riesgo estaba en que los comerciales faltaba capacitación para que efectuaran mejor la actividad comercial, y yo no he tomado ninguna acción en capacitarlo. Bueno, ese es un riesgo que lo más probable pudiera llegar a determinar que no voy a tener ese crecimiento esperado. Entonces, por eso es importante que si yo determino que para minimizar ese riesgo o para buscar la forma de eliminarlo, si fuera posible, yo tengo que capacitar a la gente que está en la actividad comercial. Yo, como persona responsable del cumplimiento y el análisis de ese riesgo, tengo que estar verificando que si hay un programa de capacitación, efectivamente se cumpla, y no solamente eso, de capacitar a la gente, sino que después determinar que esa capacitación haya sido realmente efectiva, ¿ya? Bueno, los recursos, nosotros ya hemos hablado que muchas veces para poder eliminar o minimizar un riesgo, necesito asignar ciertos recursos. Bueno, por eso nosotros le damos todo un capítulo, o la norma le da todo un capítulo a lo que es la importancia del compromiso de la alta dirección respecto respecto de este análisis de los riesgos que que se han determinado dentro de la empresa, ¿ya? Tenemos la comunicación. Bueno, dentro de
de cualquier norma de sistema de gestión, y más en esta que es una guía que establece algunos principios. Es importante, ¿no es cierto?, tener claramente cuáles son los canales de comunicación para que la gente pueda estar interiorizada, saber en qué etapa están, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los distintos KPI que yo he establecido como organización. Y obviamente, y aquí también hay un tema que ustedes tienen que tener claro, la alta dirección tiene que determinar qué cosas comunica y hasta qué nivel, ¿cierto? Hay cierta información que para la alta dirección es confidencial, por lo tanto puede tomar la decisión de hacerla pública hasta cierto nivel. Y hay otra que determina que sea de conocimiento de todo el personal, ¿ya? Por ejemplo, las organizaciones, obviamente, el tema de los resultados, de los resultados financieros, es información que no es comunicada a todo el personal porque es una información confidencial, pero sí se mantiene hasta cierto nivel, ¿ya? Entonces, con respecto a los riesgos también, el análisis de los riesgos, porque también dentro de los riesgos está la situación financiera, entonces podría ser que si ustedes están trabajando ahí al lado del gerente general, el gerente diga, mira, este tipo de información va a ser difundida, pero hasta nivel de gerente o de subgerente o de jefatura, y de ahí hacia abajo solamente se le va a comunicar este otro tipo de información, ¿ya? Entonces los canales de comunicación también son un tema importante eh, dentro del proceso que nosotros estamos hablando. ¿Va quedando claro hasta ahí, chicos? ¿Nami? ¿Estamos bien? Sí. Sí, sí. Sí, Bueno, profe. ya. Oye, entonces, vamos a terminar de ver esto y vemos lo de la prueba para dejarles también una parte de hoy día del horario de la clase para que ustedes puedan hacerlo, ¿ya? Siguiendo con esto, bueno, eh, el tema de valorar esta eficacia de la gestión del riesgo, estamos hablando de que nosotros tenemos que medir. O sea, ya yo les he repetido varias veces y ahora mismo se lo estaba diciendo, ¿no es cierto? Que si yo no mido, no puedo mejorar. O sea, es parte fundamental de cualquier sistema, independiente de la norma de la que estemos hablando, es que si yo hoy día no hago una medición, de el cumplimiento del plan que yo establecí para el control o minimizar o eliminar un riesgo, la verdad es que no puedo determinar si efectivamente esto se está cumpliendo, ¿ya? Entonces es importante mantener este tema de la medición periódica. Cuando hablamos de periódico, bueno, es la propia organización la que determina cada cuánto tiempo lo hace, ¿ya? Puede ser por ejemplo, cuando hablábamos de las personas que ingresan a la empresa, bueno, la periodicidad va a ser cada vez que ingresa una persona nueva, saber si existe algún tipo de conflicto de interés. Hay otros indicadores que a lo mejor por la frecuencia, ¿no es cierto? Lo tengo que hacer en forma diaria, mensual, semestral. Si estamos hablando, por ejemplo, de las capacitaciones a la gente, bueno, a lo mejor el programa de capacitación yo lo puedo evaluar, ¿no es cierto?, cada vez que se hace una capacitación. Si habían 2 capacitaciones dentro del año, bueno, será una medición semestral. Pero es importante también establecer, porque si yo digo que voy a hacer una medición de algo y no establezco quién lo va a hacer y cada cuánto tiempo y cómo hacerlo, la verdad es que tampoco tiene mucho sentido, ¿ya? La idea es que todo esto a nosotros nos sirva, ¿ya? Nos sirva y nos entregue valor a lo que yo estoy haciendo y obviamente nos sirva para mejorar, ¿ya? Entonces, nosotros ya también hemos hablado y por ahí cuando hablamos de las definiciones que estuvimos trabajando harto en eso, siempre hablamos que hay un tema de la mejora continua y la mejora continua es algo que nosotros nunca vamos a poder perder de vista, ¿no es cierto? Eh, que siempre va a estar presente en las organizaciones. Cada vez que yo identifico, como sale ahí, ¿no es cierto?, en la lámina, alguna brecha o alguna oportunidad de mejora, tenemos rápidamente que desarrollar planes,
tareas, y tal como sale ahí, y lo que estábamos hablando, asignar quiénes tienen que hacerlo, quiénes tienen que informar. Yo siempre tengo que asignar un responsable de la tarea, porque si no lo hago, obviamente esa tarea finalmente se diluye, ¿ya? Entonces, cada vez que yo implemento mejora, obviamente voy a fortalecer toda esta gestión del riesgo que me está indicando esta norma que nosotros tenemos que trabajar, ¿ya? Eh, Ahora, entrando ya directamente en lo que es el proceso de implementación de esta norma, eh, tal como ya hemos venido viendo, esto implica un establecimiento de una sistemática respecto de políticas, procedimientos, prácticas y una serie de actividades, de modo de llegar finalmente a un registro y a un informe que me demuestre que los riesgos que yo he identificado están perfectamente controlados. Aquí en esta imagen que vemos acá, ¿no es cierto? Yo tengo primero cuál es mi contexto, ¿no es cierto? Luego tengo ya directamente lo que es la evaluación del riesgo, identificarlo, analizarlo, valorarlo. Acuérdense que nosotros dijimos que hay riesgos que yo puedo determinar que impactan fuertemente en la organización, otros riesgos que si bien yo los identifico y que son un riesgo, pero el impacto para la organización la verdad es que igual es pequeño, eh, pero claramente esos riesgos que a lo mejor su impacto actualmente es pequeño, si no lo controlo pueden llegar a un impacto importante después, y después dice cuál es el tratamiento que yo voy a hacer respecto a ese riesgo. ¿Qué es lo que es importante? Que tengo que mantener registro de todo el análisis que yo hago, tienen que haber como entradas, ¿no es cierto?, la comunicación y también el seguimiento. O sea, claramente, y yo le insisto que yo siempre tengo que mantener un seguimiento de modo de verificar si las acciones que yo estoy tomando para eliminar o minimizar esos riesgos efectivamente son las más adecuadas y las más efectivas, ¿ya? Eh, entonces, dentro de este proceso que estamos hablando, eh, eh, tengo que, bueno, este proceso tiene que ser tiene que formar parte de mi sistema de gestión y respecto también de la toma de decisiones. Si yo tengo riesgos asociados, esos riesgos también van a impactar en la toma de decisiones que va a tener la organización. Eh, lo puedo implementar a qué nivel, a nivel estratégico, a nivel operacional, o a nivel de un programa o de un proyecto. Yo puedo hacer este análisis de riesgo en cualquier parte de mi proceso. Ahora, importante lo que se menciona aquí en el punto número 3 de esta presentación, que el riesgo también tiene que ver y puede irse modificando en relación al comportamiento humano y también de las culturas de las organizaciones. Yo les mencionaba la otra vez que cuando hablamos de cultura de las organizaciones, el ejemplo más típico, ¿no es cierto?, son estas empresas de carácter familiar que tienen toda una cultura respecto de una empresa transnacional que tiene una cultura distinta dentro de la organización. Son estilos de trabajo distintos, ¿ya? Y yo tengo que considerarlos dentro de mi análisis, ¿ya? ¿Qué más importante? El tema de la comunicación, ya lo hemos visto, que es importante que todo el personal esté al tanto, no del detalle de muchos elementos, pero sí, ¿no es cierto? Sí, de eh, cada parte de mi organización tiene que estar interiorizada de aquel elemento que la alta gerencia determinó que debiera ser de conocimiento. Es importante que el personal se sienta involucrado dentro del análisis de estos riesgos y de las actividades que yo estoy haciendo para gestionarlo, ¿ya? El tema, como lo vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, con la prueba, de revisarla antes, si ustedes tienen alguna duda, aclararlo. Bueno, en este tema también tienen que haber sistemas de comunicación y de consulta, de modo que todas las partes estén claras con respecto a cada uno de los elementos que yo
he ido determinando y cuáles son las acciones de mitigación que he estado determinando. Ya. ¿Qué es lo que pretende este tema de la comunicación? Bueno, ya lo vimos, que es que toda la gente esté, ¿no es cierto?, enterada, como sale ahí, ¿no es cierto?, dice reunir diferentes áreas de experiencia para cada etapa del proceso de la gestión del riesgo. Eh, Tengo que tener en cuenta los diferentes puntos de vista porque claramente, como vimos en el ejemplo de la matriz, yo puedo determinar que un riesgo tiene un impacto muy grande, pero luego de analizar con otras áreas puedo cambiar ese riesgo potencial y a lo mejor bajar el impacto que yo estoy determinando. ¿Se acuerdan que cuando veíamos en la matriz yo iba determinando qué impacto tenía, si era alto, medio, bajo, y yo en realidad le coloco la denominación que a mi organización le resulte más, más clara para hablar de riesgo, o lo pongo en forma numérica, pero la idea es asignar un tema, ¿no es cierto?, de impacto, ¿ya? Y como sale en el último punto, que el tema de la comunicación también me sirve mucho para este sentido que se refiere ahí como de inclusión y propiedad. O sea, nosotros ya hemos hablado y yo les he comentado que cuando yo impongo cosas en la organización, cuando yo obligo a la gente a hacer algo sin consultar, la verdad es que todas esas actividades tienden al fracaso, ¿ya? Cuando yo hago que la gente forme parte de las tomas de decisiones, donde la gente puede opinar, donde la gente puede decir cómo están haciendo las cosas, finalmente esos son los que tienen los mejores resultados. Entonces acá, si yo no hago una difusión correcta, si yo no le explico, si yo no me doy el tiempo para responder consultas, la verdad es que muchas veces este tipo de de trabajo que se están haciendo, como es la de determinar estos riesgos y asignar medidas y ver la forma de solucionarlos, la verdad es que no van a tener un buen resultado. Los criterios es lo que hemos estado hablando también y lo que yo les mencioné en la matriz que vimos. Cuando yo hablo de establecer el alcance, cuál es el contexto donde voy a moverme, y los criterios para adaptar este proceso de la gestión del riesgo, la idea es para hacer la evaluación del riesgo en forma eficaz y obviamente darle el tratamiento que corresponda. Ya, este tema de los criterios es lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de decir, bueno, ¿qué tanto me impacta este riesgo? Y en base a eso, ¿no es cierto?, determinar si efectivamente o de determinar cuáles son las acciones que yo voy a seguir para finalmente minimizarlo o mantenerlo bajo control, ¿ya? Otro tema importante es el alcance, que también está referido a la norma, el alcance, el contexto y los criterios. Cuando yo tengo que definir el alcance, lo primero que yo tengo que hacer es, cuando yo voy a definir este alcance, es en base a las actividades para gestionar el riesgo. Aquí se establece y está, porque yo me imagino que esto han ido cambiando, ¿no es cierto? Las diapositivas no se quedaron pegadas como alguna vez. Han ido bien, ¿no es cierto? Vamos a la 179. ¿Sí? Sí, vamos Sí, profe. cambiando. Vamos, bien. Entonces, como está establecido acá, dice, como el proceso de la gestión del riesgo puede aplicarse a niveles distintos, ya lo vimos, a niveles estratégicos, operacionales, programas. Siempre es importante tener en claro cuál es el alcance, considerando qué cosa, los objetivos y cuál es cómo yo estoy alineando esos objetivos con la organización. Los objetivos de la organización, ustedes saben que son muchos y variados, ¿ya? Están los objetivos que son de tipo financiero, están los objetivos operacionales, hay objetivos relativos a la seguridad, a la salud. Bueno, todo eso siempre van a haber riesgos asociados. Entonces es importante saber el alcance de las actividades.
Por ejemplo, si yo tengo, y ¿se acuerdan cuando yo les mostré el scorecard, el ejemplo del scorecard? ¿Qué es lo que decía con respecto al accidente? ¿Cuál es em, cuál es el KPI que yo tenía asignado para la cantidad de accidentes dentro de la organización? Era 0. Cuando era considerado malo, cuando había más de 1. O sea, la empresa lo que establecía con respecto al tema de los accidentes era ese. Por lo tanto, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Analizar todos los riesgos que yo tengo dentro de la organización que puedan impactar en el cumplimiento de ese objetivo, ¿ya? Entonces, todo lo que yo tengo que buscar y levantar son todos los elementos que me pueden alejar del cumplimiento de ese KPI, todos los riesgos asociados, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la planificación para definir este alcance, aquí se refiere que tengo que tener algunas consideraciones. Está, por ejemplo, los objetivos y las decisiones que se tienen que tomar, los resultados esperados de las etapas, tiempo, herramientas que necesito, los recursos. Cuando hablamos de recursos, ¿no es cierto? Hay recursos que se refieren a temas directos, que son compra de equipo, pero también hay recursos asociados a recursos humanos. Muchas veces se requieren gente con ciertas competencias o más personal para realizar algunas áreas. Cuando hablamos del contexto, que tanto habla esta norma, tanto el contexto externo como interno, básicamente, bueno, y ya sabemos que el contexto, porque por ahí lo habíamos visto en las definiciones, es el entorno en el cual la organización tiene que definir y lograr, obviamente, cuáles son sus objetivos. ¿Ya? El contexto, obviamente, cuando hablamos del interno y externo, particularmente en el externo, y en el interno siempre nos vamos a referir del concepto que estamos hablando siempre, que son las partes interesadas, ¿no es cierto? Entonces siempre, obviamente, lo tenemos que tener a la vista. Entonces, cuando yo tengo y logro entender cuál es este contexto, tanto interno como externo, puedo determinar, por ejemplo, qué partes de la organización pueden ser una fuente de riesgo. Eh, entonces, uno puede decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Por ejemplo, si yo hago un mal diseño de la organización, y en algún momento por ahí en el curso pasado, parece que con ustedes lo vimos, un organigrama, ¿no es cierto?, mal diseñado, donde una persona tiene 3 jefes. Bueno, ahí hay un problema y hay un riesgo asociado, porque en algún momento esa persona va a lo mejor va a tomar una decisión inadecuada, porque obviamente tiene 3 jefaturas a quien reportar y puede ser que estas 3 jefaturas estén dando instrucciones distintas, ¿ya? Siguiendo con este tema del alcance y el contexto y los criterios, cuando yo tengo que definir los criterios respecto a los riesgos, para establecer estos criterios yo tengo que tener en consideración ciertas cosas. Por ejemplo, los factores, bueno, coherencia, por ejemplo, habla del uso de mediciones. ¿Cómo voy a determinar el nivel de riesgo? Que ya lo veíamos que era como alto, medio, bajo. ¿Cómo voy a tener en cuenta? Muchas veces existen secuencias y hay múltiples riesgos asociados a ciertas actividades. Entonces, tengo que hacer un muy buen análisis para poder ir levantando esta información. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Trabajando directamente con las personas. Cuando uno se acerca a la persona de bodega y le diga, y estamos analizando, por ejemplo, el cumplimiento de mi objetivo respecto al tema de la seguridad. Yo le digo al señor de la bodega, ¿cuáles son los riesgos que usted piensa que tiene acá respecto a la seguridad? Y ahí van saliendo cosas como decir, mire, yo necesito para subir cajas usar una grúa horquilla y resulta que la grúa horquilla está mala, así que hace tiempo que estoy subiendo las cajas por una escalera. Bueno, ahí empezamos a ver que tenemos un riesgo asociado a un accidente, a una enfermedad profesional, ¿se fijan? Entonces, es importante para hacer este análisis, hacer partícipe a las personas. Y luego también
también junto con ello decir, bueno, qué tan grave puede ser que yo no tenga la grúa funcionando y que lo tenga que hacer usando una escalera, ¿no es cierto? Y esa escalera tiene 3 metros de altura. Bueno, yo tengo que decir, bueno, la probabilidad aquí del riesgo es alta, porque existe un alto riesgo que esta persona sufra un accidente o también una enfermedad profesional por estar haciendo mucha fuerza y por estar moviendo cajas a una gran altura, ¿se fijan? Entonces, estos son los criterios que yo tengo que tener en cuenta al momento de definir el riesgo. Se insiste dentro de la misma norma, ¿no es cierto?, esto de mantener una evaluación permanente de los riesgos, y también yo tengo que la matriz yo la debería estar revisando a lo menos una vez al año, porque dentro de las cosas que tengo que ver es que si efectivamente los riesgos los he mantenido controlados, lo he minimizado en algunos casos, y si la valoración que yo he hecho de estos riesgos efectivamente es la adecuada o la puedo cambiar. Por ejemplo, cuando yo hice el levantamiento en la bodega y el señor tenía mala la grúa, pero cuando yo vuelvo a analizar la matriz, efectivamente la grúa está funcionando, la grúa tiene una mantención preventiva, está operativa permanentemente, entonces yo ese riesgo ya no necesito valorizarlo en alto, a lo mejor ya lo puedo valorizar perfectamente en bajo, ¿ya? Pero el riesgo no lo puedo eliminar, porque si el día de mañana se vuelve a echar a perder esa grúa y el señor no tiene otra opción que usar la escalera, bueno, yo tengo que estar haciendo un seguimiento, que esa grúa está siempre funcionando, que se cumplan los programas, y si esa grúa se echa a perder, tengo que tener una de reemplazo para que nunca más se ocupe la escalera, que era un potencial de riesgo. ¿Ya? ¿Va quedando claro? ¿Sí? ¿No están muy Sí, aburridos? ¿Sí? Sí, Ya nos profe. queda poquito, vamos a terminar de ver esto. Como les decía, terminamos de ver esta parte de la norma, que la quiero dejar cerrada ahora. Revisamos la prueba y yo se las mando por mail. Ya la revisamos bien para ver si no tienen ninguna duda y ahí se las mando. ¿Ya? ok. Bueno, ¿cómo yo identifico los riesgos? Ya la verdad es que aquí, como yo les decía, se pueden usar muchas alternativas, hay muchas técnicas. eh, sí hay que tener en cuenta algunos factores que debiéramos siempre tener presentes. Por ejemplo, las fuentes de riesgo, las que son tangibles e intangibles. Las tangibles, por ejemplo, que la grúa está mala; las intangibles, no sé, que la mantención que se está haciendo de mi sistema del tablero eléctrico no se está haciendo con cierta frecuencia, puede generar que en algún momento se corte la luz, que deje de funcionar una campana extractora de gases, y esa campana puede generar, ¿no es cierto?, que la gente esté en contacto con humos tóxicos. Bueno, eh, son análisis que yo tengo que estar pensando cuando yo hago mi análisis de riesgo. ¿Cuáles son las causas y los eventos? Mi grúa mala, ¿no es cierto? El evento que la persona esté subiendo y bajando con una escalera. ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades? Que esos son temas que ustedes ya conocen. ¿Cuál es la vulnerabilidad y las capacidades? En general, como yo les digo, mire, por experiencia les puedo decir que la mejor forma de construir una matriz de riesgo es acercándose a las personas y conversando con ellos. Y mirando, viendo qué están haciendo, cómo están haciendo las distintas actividades. También dentro de estos factores que estábamos hablando, por ejemplo, la naturaleza y el valor de los activos y los recursos, cuáles son las consecuencias y sus impactos en los objetivos, factores relacionados con el tiempo. Bueno, la verdad es que, tal como salía en la anterior, ¿cierto?, cuáles son las técnicas para identificar incertidumbres que pueden afectar, ¿no es cierto?, y cómo yo identificar finalmente mis riesgos. La verdad es que son muy variadas, pero como yo les digo, si es por comentarles la experiencia que yo tengo, la mejor forma es acercándose a las áreas y conversando con los responsables y con la gente que está en cada una de las actividades. ¿Ya?
¿Cómo analizo, cómo yo hago este análisis del riesgo? Obviamente tengo que ver cuál es la probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Ya lo vimos, ¿no es cierto? Que yo eso se lo asigno en función de la actividad y de lo que yo visualizo y de lo que yo levanto en las conversaciones con los responsables, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza y magnitud de las consecuencias? O sea, por ejemplo, estábamos viendo en el caso, en el ejemplo que yo les mencionaba, por ejemplo, la consecuencia puede ser una enfermedad profesional o un accidente derechamente si yo no tomo una acción con respecto a esa actividad en particular, ¿ya? Cuáles son la eficacia de los controles que existen actualmente, ¿ya? Eh, yo, por ejemplo, puedo colocar, como en el caso de la bodega, que yo voy a ir a hacer, voy a ir a chequear todos los meses que la grúa está operativa. Puedo decir, voy a chequear que efectivamente se está cumpliendo con el programa. Eh, bueno, existen distintas formas de establecer el control para chequear que esa actividad que era un potencial riesgo efectivamente está controlada, ¿ya? Existen, como yo les digo, un abanico innumerable de alternativas, pero lo importante es que se ajusten al tipo de organización, ¿ya? Cuando yo valoro el riesgo, ¿se acuerdan que lo vimos en la matriz que había una valoración, sí, valoración del riesgo? Es porque me va a servir obviamente para tomar algún tipo de decisión, ¿ya? Entonces, ¿de qué me sirve esto? Me va a servir para tomar decisiones variadas. Por ejemplo, cuando yo valoro un riesgo y el riesgo que yo tenía que la persona se cayera porque la grúa estaba mala, pasó de un riesgo alto a un riesgo bajo. Si ya llevo mucho tiempo con ese riesgo bajo, bueno, la idea es que en ese caso ya no tengo que hacer nada más, ¿ya? Porque ese riesgo ya está controlado y se está cumpliendo. Puedo también considerar distintas opciones para el tratamiento de ese riesgo. O sea, si yo voy y vuelvo a la bodega a los 6 meses de que la grúa estaba mala, la grúa está operativa, pero vuelvo 6 meses después, o sea, al año, y la grúa de nuevo está mala, bueno, tengo que buscar otras opciones para ver la forma de tratar de forma más adecuada ese riesgo, ¿ya? También muchas veces yo no he hecho una comprensión correcta del riesgo y si veo que no se ha mejorado, bueno, también tengo que volver a replantearlo y ver si el análisis que yo hice es el adecuado o no es el adecuado. Determinar si los controles que yo determiné que iba a hacer eh, son los adecuados y los mantengo o los modifico, ¿ya? Y por último también, muchas veces hay riesgos que yo no puedo controlar, que ya veo que por más que he puesto medidas para mitigar o para tratar de controlarlo o disminuirlo, no son efectivas, bueno, hay ciertos casos en que yo finalmente tengo que reconsiderar los objetivos que yo tengo como empresa, considerando que tengo riesgos que no puedo mantener controlados como yo quisiera para cumplir con finalmente ese objetivo. Eh, ¿Para qué yo hago bueno, el tratamiento de los riesgos, ¿no es cierto? Eh, para eso, ¿para qué me va a servir? Para tomar ciertas o seleccionar cuál es la mejor forma para tratar el riesgo, cómo lo planifico, cómo lo evalúo, eh, cómo decido, porque siempre el riesgo, cuando hay riesgo, en algunos casos a lo mejor lo voy a poder eliminar, pero en algunos casos lo voy a minimizar y lo voy a dejar en una posición aceptable. Ahora, cuando yo llego a ese punto, tengo que decidir si eso para mí está bien o, o tengo que seguir trabajando, ¿ya? Eh, Ahora, si no es aceptable el tratamiento del riesgo que yo estoy haciendo, bueno, debiera de determinar algún tratamiento que sea adicional, porque siempre lo que tenemos que buscar es mantenerlo bajo control,
minimizarlo o finalmente eliminarlo. ¿Ya? Las opciones para el tratamiento de los riesgos, bueno, la verdad es que, como yo hemos hablado, la verdad es que son muchas. Hay muchas actividades, algunas que se mencionan en la misma norma. Dice, por ejemplo, evitar el riesgo, decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que genera el riesgo. ¿Ya? O sea, en una bodega yo podría decir, ¿saben? Finalmente no vamos a tener almacenado productos a una altura de 3 metros, lo vamos a dejar máximo a 1,50 m para que no tengamos que usar ningún elemento, podría ser. Aceptar, ¿no es cierto? O aumentar también el riesgo buscando una oportunidad. También eliminar la fuente de riesgo, en el caso que yo les decía, eliminar, por ejemplo, el tipo de almacenamiento a mucha altura, modificar la probabilidad, decir que la ocurrencia, ¿no es cierto?, la probabilidad que ocurra puede ser alta, puede ser media o baja. También puedo modificar las consecuencias, ¿cierto? En algunos casos donde yo tenía identificadas ciertas consecuencias, si no controlaba ese riesgo, también eh, la puedo modificar. Aquí hay un tema también importante, compartir el riesgo. Por ejemplo, con contrato o compra de seguros, también hay ciertos casos en que hay ciertos riesgos, no sé, por ejemplo, de incendio, de potenciales incendios, de, de algún otro tipo. Bueno, también puedo compartir de alguna forma ese riesgo, también pensando en temas externos como, por ejemplo, haciendo contratos con compañías aseguradoras. ¿Ya? Cómo yo preparo, implemento planes para tratar el riesgo, ¿ya? Eh, Toda la información que se tiene que incluir en una matriz o en un análisis de riesgo, se tiene que incluir información importante, por ejemplo, cuál es, en base a las opciones que yo determine para el tratamiento de los riesgos, cuáles son los beneficios esperados que yo voy a tener. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de quiénes son las personas que van a ser responsables de rendir cuenta, aquellas que son responsables de la aprobación y de la implementación, por ejemplo, de una matriz o de un plan, cuáles son las acciones que están propuestas, los recursos necesarios, y aquí la norma menciona también las contingencias, porque efectivamente yo puedo tener controlado un riesgo, pero, por ejemplo, el ejemplo que yo les mencionaba antes de las campanas extractoras de gases. Yo no tenía contemplado dentro de mi plan que hubieran cortes de luz y que se apagaran por eso las campanas y parara la extracción de gases. Entonces, obviamente, yo tengo que tener implementado un plan de contingencia, y en ese caso, ¿cuál es? Bueno, hacer salir a la gente, por ejemplo, del sitio, llevarla a un centro de salud. Bueno, esos son casos de contingencia, ¿ya? Algunas restricciones, informes también, importantísimo, ya sabemos de los registros, plazo, ya hemos hablado que se tiene que hacer siempre en forma sistemática para ver que efectivamente se están cumpliendo, ¿ya? El seguimiento y la revisión, ya como ya les he dicho, siempre tengo que estar siguiendo cualquier actividad que yo establezca, que es importante. Tengo que establecer procesos de seguimiento, de modo ir a chequear que efectivamente se estén cumpliendo. La idea es que los seguimientos se hagan en forma planificada, o sea, en función de la actividad, yo decir, mira, se tiene que hacer este seguimiento en forma mensual, diaria, semanal, anual, bianual. Eso obviamente depende de cada organización. Ya aquí, como yo les digo, les he dicho, aquí no hay una receta. ¿Ya? Yo lo determino en base a la probabilidad de ocurrencia, el impacto que tiene que tener, que puede tener ese riesgo, al tipo de organización, a los recursos. Bueno, hay una serie de elementos que yo tengo que tener en cuenta. ¿Qué es importante de los seguimientos? Que siempre quede el registro de lo que hice, de lo que vi, y luego de este seguimiento poder determinar si las acciones que yo estoy tomando efectivamente son efectivas, si se cumplen, si tengo que hacer cambios, si no es necesario. Bueno, esa es la actividad importante de este seguimiento. ¿Ya?
el registro y el informe, que ya estamos en lo último, chicos, para terminar esta parte. El registro, siempre tengo que dejar un registro de mis actividades de seguimiento. Todo tiene que quedar siempre por escrito. Claramente aquí no estamos hablando ya de papeles, sino que son registros, ¿no es cierto?, que yo dejo en alguna plataforma o de alguna forma lo dejo por escrito. ¿Por qué? Porque me van a servir de historia, me van a servir para demostrar que la actividad se está haciendo, me va a servir para demostrar que las medidas que yo estoy tomando son adecuadas, porque efectivamente los riesgos no han ocurrido nuevamente o los problemas no han aparecido nuevamente, ¿ya? Entonces, eso es la evidencia objetiva de que la actividad se está haciendo y que las acciones que yo consideré que eran importantes efectivamente existen y están funcionando, ¿ya? Bueno, los informes eh, obviamente tienen distintos contenidos, distintas formas, uno lo tiene que estructurar de la forma que sea más fácil y obviamente depende a qué nivel de la organización y a qué persona es el énfasis que yo le voy a dar en ciertas materias. Hay áreas donde yo puedo entregar un informe que sea, eh, mis informes pueden ser gráficos, yo no necesito hacer textos, puedo entregar gráficos, puedo entregar números, resultados, ¿no es cierto? Conclusiones, puedo mostrar fotos, bueno, eh, tengo que estructurar, ¿no es cierto?, el informe de la forma en que sea más adecuado. Lo importante es que sí esté definido por escrito, ¿ya? Y con eso hemos visto la norma completa, la norma 31.000, ¿ya? Esta norma, como les digo, en su vida laboral, la verdad es que por ahí se van a acordar de mí en algún momento cuando les toque hacer algún levantamiento, les toque participar en una auditoría o les toque hacer cualquier actividad en una organización. Ustedes se van a dar cuenta que cuando empiecen a mirar, van a empezar a darse cuenta que siempre, aunque sea un trabajo de oficina, van a haber riesgos asociados. ¿Y cuáles son qué es lo que es lo más importante? Que esos riesgos no me impacten en el objetivo de la empresa, ¿ya? Eh, y solamente para cerrar esto, hace poco me llegó un accidente que hubo en una oficina, en una empresa donde estaban todos los riesgos perfectamente controlados, todas las acciones controladas, pero resulta que nadie se fijó que una persona colocó una extensión o estos alargadores que se llaman, ¿no es cierto?, para conectar el computador y otro par de equipos más, y la persona se para, se enreda, se cae y se quebró, no me acuerdo si un brazo o una pierna. Bueno, la verdad es que uno nunca tiene que dejar de mirar, porque en esa oficina hace mucho tiempo no tenía ningún tipo de accidente, estaba todo muy controlado, pero claro, a lo mejor faltó el hacer este seguimiento de estar siempre mirando que no había ningún cambio y que nadie tomara alguna acción de este tipo que es insegura, que finalmente se generara en algún tipo de accidente. ¿Estamos ok con esto? ¿Quedó todo claro? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a ver, la prueba.